Buenas tardes a todos. Perdón, me he ido. Buenas tardes, perdonad, sin querer me había ido a otro sitio. Bueno, pues empezamos el curso académico 25-26 con esta primera sesión de hoy, 25 de septiembre de 2025. Y bueno, daros las gracias una vez más por estar aquí en estas sesiones de pasión en la educación en ciencias de la salud. Y bueno, pues para empezar este nuevo curso académico contamos con, en primer lugar, en la primera sesión de este curso, bueno, pues con una persona a la que conozco ya desde hace varios años. Él es Federico Ferrero y bueno, de Federico podemos decir muchas cosas, pero las tengo puestas en el cartel y voy a repasarlas. Federico Ferrero es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, es especialista y magíster en Gestión Educativa, profesor en Ciencias de la Educación en la Universidad de La Plata, docente del Centro de Enseñanza por Simulación de la Sociedad Platense de Anestesiología, subdirector de la Maestría en Gestión, Calidad y Seguridad del Paciente en Anestesiología de la Universidad de Buenos Aires y presidente de la Federación Latinoamericana de Simulación Clínica y Seguridad del Paciente. Al decir y, no quiere decir que termine su currículum, el currículum es mucho más extenso, pero el resumen que tengo de él, bueno, incluye también el que es fundador de la web simulamos.com. Y bueno, tuvo el detalle hace unos días de mandarnos un magnífico trabajo que que ha publicado, que es un libro sobre simulación, y me ha parecido bastante interesante en lo que he podido leer hasta ahora. Y envidia sana por ese magnífico trabajo. Y nada, Federico, hablamos de la posibilidad de presentar un tema que yo creo que es un tema bastante interesante, que es el programa de FLASIC para evaluación y certificación de educadores en simulación clínica. Y ya que he nombrado FLASIC en dos ocasiones como presidente de la federación en este momento y como presentación del programa, comentaros también que bueno, pues FLASIC ha tenido a bien auspiciar estas sesiones, así que bueno, pues yo creo que va a ser interesante porque podremos emitir un certificado, un papel en el que figure que la sesión en que se ha presentado, la sesión que ha presentado el ponente, pues está auspiciada por FLASIC. Así que nada, Federico, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y este es tu público, así que adelante cuando quieras. Bueno, Salva, muchísimas gracias. Buenas tardes para todos. Para algunos más tarde que para otros, ¿no? Pero bueno, por suerte pudimos encontrar este horario, que todos nos podamos encontrar en este espacio. Quería agradecerte antes que nada por la invitación. Bueno, este espacio, esta comunidad que has construido, la verdad es muy interesante. Siempre desarrollan actividades con mucho interés, de alta calidad. Así que es un placer estar acá hoy. Y también, bueno, que FLASIC haya decidido con la Junta Directiva auspiciar, ¿no?, estos eventos y estos encuentros que son realmente de alto valor formativo. En ese marco, contarles también a la gente que te conocí hace, creo que 7 u 8 años allá en La Plata, ¿no? Acá en mi ciudad, en Inspire, a través de Juan Chicobian, bueno, de Cacho Fontana, bueno, mucha gente que quiero mucho, y en ese marco te conocí, la verdad admiro mucho tu trabajo, así que para mí es un honor estar acá. Así que quería decir eso. Bien, un poco lo que pactamos lo que conversábamos con Salva es contarles en 30 minutos un poco de qué va el programa de evaluación y certificación de educadores en simulación clínica que tiene la Federación Latinoamericana de Simulación Clínica, que está terminando de hacer la prueba piloto para fin de año.
y que luego será abierta a todas aquellas personas que deseen, ser parte de ese proceso. Entonces, un poquito les voy a contar dos cosas, ¿no? Uno, cuáles son los fundamentos teóricos, o sea, por qué diseñamos el programa de esta manera, cómo estamos pensando hoy la formación de educadores en simulación clínica, qué hay que hacer, qué se está haciendo, qué podría mejorarse, y finalmente contarles un poco del programa, qué es lo que hicimos, qué está publicado, y para dónde vamos en este momento, y cuáles son los próximos desafíos. Quiero agradecer también al equipo que ha desarrollado este programa. Eva Miranda está por acá, presente. Juan Manuel Fraga, que coordina esta comisión de certificación y evaluación docente. Alicia Gentile y Alessandra Baccari, ¿sí? Por supuesto quien les habla también, ¿no? Pero digo, esto que estoy presentando es el producto de muchísima gente que ha empujado, que ha tratado de hacer algo para mejorar un poco la formación docente de todos. Entonces, voy a presentar mi pantalla, a ver si me sale bien. Hoy Salva no me salió tan bien, creo que ya aprendí. Bien, entonces, ¿me confirman, por favor, si se ve ahí? Perfecto. Bien, bueno, entonces, este soy yo, estoy, como bien señalaba Salva, presidiendo Clásica hasta el 30 de noviembre, luego sigue la junta directiva siguiente, que también está trabajando en este proyecto. Ese es mi Instagram, también está el Instagram de Classic, hay muchas actividades que pueden acceder, que son gratuitas y abiertas, ¿verdad? Bien, vamos a hablar, cuando hablamos de formar las competencias del educador en simulación clínica, ¿sí? Nos metemos en primer lugar con el tema de qué son las competencias. Hay tantas definiciones como autores. A mí me gusta esta definición que piensa que son sistemas subjetivos que utilizamos para comprender y actuar en el mundo, y que tienen muchos componentes. Entonces, una competencia, ¿está formada por conocimiento? Sí, pero la competencia es más que conocimiento, ¿sí? Dentro de una competencia docente, en este caso, ¿hay habilidades? Por supuesto, pero ser competente es mucho más que ser habilidoso. Entonces, dentro de esa competencia docente, ¿hay valores, actitudes, emociones? Por supuesto, pero esos componentes aislados no hacen un desarrollo competencial, sino todos ellos juntos. Entonces, para empezar a pensar cómo habría que formar y cómo desarrollar competencias docentes en simulación clínica, a mí me parecía interesante tratar de analizar muy brevemente cómo desarrollan competencias otros actores, cómo se desarrollan en otras actividades, ¿sí? Bien. Entonces, revisando muy brevemente otros contextos de aprendizaje, yo podría empezar por ejemplo, ¿no? Cocinar. Yo soy muy malo cocinando, he intentado, pero no he logrado mejorar. Hay mucha gente que esto es una actividad que le gusta, que se dedica incluso profesionalmente. Cuando uno empieza y trata de aprender y desarrollar competencias como cocinero, tiene una estructura de trabajo que implica retroalimentación inmediata, ¿verdad? Nadie espera que se nos queme la cebolla para decirnos que hay que utilizar el fuego mínimo, ¿no? Entonces, hay un feedback inmediato, hay un proceso de mentoría, trabajamos siempre con un mentor, ¿no? El maestro chef o el maestro cocinero que nos va formando, ¿sí? Y siempre tenemos que aprender una estructura básica, ¿no? De procedimientos, digamos, que luego que los automatizamos nos permite ser más creativos, ¿no? Si no podemos hacer lo básico todavía, es difícil que nos ocurran mezclar cosas, ideas innovadoras, etc. Si analizamos el tenis pasa lo mismo. ¿Cómo se forma un tenista? Bueno, tienen coach, tienen retroalimentación continua también de pares, trabajan sobre su propio desempeño, miran sus videos, ¿no? Van puliendo, hacen práctica deliberada, ¿no? Entonces, no basta con leer las reglas del tenis, hay que hacer práctica deliberada, ¿sí? Para ir puliendo esos movimientos que nos permitan ser expertos en el deporte. Lo mismo pasa con la aviación comercial, ¿sí? ¿Cómo se forma un piloto? ¿Sí? Siempre con un mentor, hay práctica supervisada, hay muchísima simulación, ¿sí? Yo comencé en 2019 el curso de piloto aeronáutico, de piloto privado de avión, el 95% es práctica y de ese 95% el 93% es simulación de fallo de motor, ¿no? Entonces, muchos checklists, ¿no? Para los procesos críticos. ¿Sí? Y también fíjense, cuando aprendemos a conducir un automóvil, ¿qué tenemos? También feedback permanente, ¿no? Un tutor, un mentor, alguien que nos va supervisando permanentemente, ¿sí? Y lo mismo, tenemos que aprender, como al cocinar, una estructura básica de habilidades, ¿sí? Para luego automatizarlas, es decir, poder desarrollarlas de manera inconsciente, ¿sí? Sin necesidad de estar pensándolas todo el tiempo, ¿sí? Para poder recién después desarrollar el manejo intuitivo, ¿verdad? Y poder entonces destinar nuestra energía cognitiva a las complejidades del entorno variable.
Y ahora, ¿cómo aprenden los profesionales de la salud? ¿Sí? Bueno, cosas parecidas a lo que veníamos analizando. Hoy sabemos que, entre otras cosas, ¿no? La simulación clínica es muy importante, que tenemos que hacer práctica deliberada, ¿sí? Que tenemos que reflexionar sobre nuestra propia práctica, ¿no? El debriefing, bueno, muchísimas estrategias que utilizamos en la formación de nuestros estudiantes, ¿sí? Y de nuestros colegas expertos para mejorar su expertise, tienen que ver con analizar sistemáticamente lo que hacemos, ¿sí? Identificando áreas de mejora y también áreas de éxito para seguir realizándolas de esa manera. Bueno, ahora, ¿qué pasa con el docente que enseña con simulación clínica? ¿Cómo se forma? ¿Sí? Ahí tenemos a un docente que está enseñando una práctica de, bueno, de RCP y ventilación, ¿no? Entonces, lo primero que yo diría es, me parece que en general tendemos a ser bastante, digamos, tacaños con el feedback que recibe, ¿verdad? O sea, nosotros pensémonos como docentes en el centro de simulación, es raro que recibamos feedback de manera sistemática, ¿no? Entonces, hay un primer elemento. Yo estaba contando cómo aprenden todos, o todas las personas que desarrollan tareas complejas y que desarrollan una competencia en el mediano y largo plazo importante, y todas necesitan feedback. Entonces, ¿qué pasa con el feedback del docente en simulación clínica? Y entonces ahí me gustaría muy brevemente decirles que hay 3 métodos generales, ¿sí?, para formar a los docentes, entre ellos los docentes de simulación clínica. El primero, y tal vez el que más conocemos, es el modelo deductivo, ¿sí? Es decir, nosotros vamos a un curso, muchas veces hay cursos cortos, la mayoría de los cursos que se hacen en América Latina para formar docentes e instructores en simulación clínica, son cursos cortos, intensivos, ¿sí? No es que estén mal, están muy bien, y la gente necesita, ¿sí?, cuando se empieza a formar, tener estos primeros encuentros con la metodología de la simulación clínica. Ahora, de esta manera deductiva hay una teoría hacia la práctica, ¿sí? Se transmiten teorías, principios pedagógicos, ¿sí?, la secuencia didáctica específica de la simulación clínica, pero la limitación que tiene es que estos cursos tienen poca capacidad para acompañar luego a las personas cuando desarrollan la práctica concreta en su centro de simulación, ¿sí? Porque obviamente cuando nos formamos en un curso y aprendemos las herramientas básicas de debriefing, de diseño de escenarios, luego vamos a nuestro centro de simulación y bueno, y ahí tenemos un desafío que es, los alumnos son todos distintos, ¿no? Las situaciones que funcionan para un grupo no funcionan para otro. Entonces, ¿cómo hacemos para ajustar eso que aprendimos? No se aplica directamente a la diversidad de la práctica real. Los métodos inductivos son los otros, ¿sí? Todo lo contrario, es decir, muchas veces, muchos docentes, ¿sí? Esto es algo que hoy ya sabemos, y hay muchísima evidencia que no alcanza con dominar una disciplina para poder enseñar esa disciplina, ¿no? Que es necesario la formación pedagógica. Entonces, muchas veces los docentes aprendemos también con un método inductivo. Extraemos de nuestra experiencia cotidiana, ¿sí?, distintos principios, ¿sí?, de manera inductiva, y entendemos que esos principios que aprendimos inductivamente no sirven para desempeñar adelante nuestra tarea. Muchas veces no sirven, pero muchas veces no tienen, digamos, la reinterpretación teórica necesaria para que sea, bueno, obtenga cierta validez esas observaciones que construí inductivamente en la experiencia, ¿sí? Y finalmente, y acá es el desafío para nosotros, como FLASIC, es pensar que en la formación de los docentes, ¿sí?, como tienen todas estas otras actividades complejas que mencionábamos de entrada, ¿no?, un deporte, cocinar, conducir un automóvil, ser profesional de la salud, ¿sí?, conducir un avión, manejar un avión, pilotearlo, necesitan de una dinámica más dialéctica en la formación. Es decir, necesitamos que esa teoría que aprendimos, tenemos que vivenciarla en la práctica, ¿sí?, y también teorizar la práctica, es decir, lo que vivimos, agregarle elementos teóricos, fundamentos pedagógicos, para poder reinterpretar lo que nos está pasando en la práctica, ¿sí? Entonces, estos métodos dialécticos lo que plantean es, tengo la teoría, tengo la práctica, pero la práctica no es un lugar donde aplico la teoría solamente, es un lugar donde extraigo nuevas preguntas, nuevas dudas, que me llevan a la teoría a buscar nuevas preguntas, y así sucesivamente en un mecanismo dialéctico, ¿sí?, que favorece la metacognición, la construcción de un pensamiento crítico, pero que tiene, ¿cuál es la limitación? Porque si no sería tan fácil, ¿no? Esto exige más tiempo y un acompañamiento continuo, es decir, no necesita solo de una información inicial,
sino de un proceso de monitoreo, de acompañamiento, ¿sí? Y de pensar que ese aprendizaje pedagógico de formación docente necesita de un mediano y largo plazo. Entonces, en resumen, Perdona un segundito, Federico, perdona un segundo. Mira, en tu pantalla tienes que ver una cosa que pone dejar de compartir y al lado pone ocultar. Dale a muchas ocultar. gracias. Ahí está. Perfecto. Gracias. Yo pensé que no Gracias. se veía. Bien. Entonces, un poco la conclusión del análisis de estos métodos es que la formación solamente teórica, ¿sí? O sea, no es que no sea útil, pero no nos saca del piloto automático. Nos sirve para replantear, ¿sí? Nuestras prácticas que a veces se desarrollan por otro lado. ¿Sí? Es decir, aprendemos teoría, podemos discutir, podemos contarle a otro lo que aprendimos, pero cuando vamos a la práctica, si no tenemos esta doble movimiento, esta dialéctica, ¿sí? Muchas veces esa teoría queda encajonada en nuestro cerebro, pero no se convierte en prácticas y en pautas para orientar la práctica concreta. Ahí, ¿no? Nos vamos más a nuestras prácticas más inductivas, nuestras historias biográficas, ¿sí? Cómo aprendimos. Muchas veces enseñamos de la forma en que fuimos enseñados. Entonces, en síntesis, ¿cómo tenemos que desarrollar competencias docentes en simulación? Bueno, fíjense que hay un hecho interesante, que es que la formación y la forma en que evaluamos a ese docente que se está formando son muy parecidas, son las dos caras de un mismo proceso formativo. Porque para formarlo necesitamos sí teoría, pero también revisar su propia experiencia biográfica, ¿sí? Identificar qué cosas que aprendió biográficamente son útiles y cuáles tal vez deba revisar, tener feedback permanente y también desarrollar práctica reflexiva. Esto es muy importante. ¿Y su evaluación cómo es? Con todos estos elementos que recuperamos de otras disciplinas. Tenemos que mentorearlo, tenemos que supervisarlo, tenemos que darle feedback continuo, tenemos que empujarlo a autoevaluarse, a mirar sus propios videos, ¿sí? Y finalmente también certificarlo. Entonces, la reflexión final sobre este punto sería, tanto el profesional de la salud, al que estamos habituados a formar con simulación, y entendemos que hay un proceso reflexivo importante, que hay un análisis sistemático de su práctica, ¿sí? Que hay un ida y vuelta en la teoría y la práctica, tenemos que pensar que el docente, ¿sí? También mejora su desempeño con una estrategia similar, que no es con shock de teorías, ¿sí? Esporádicos, sino con un proceso donde implique reflexionar sobre su propia práctica. ¿Por qué? Y esto tiene que ver con la naturaleza de la actividad, ¿sí? El profesional de la salud, ¿por qué decía que son parecidos? Porque una cosa es lo que dice la teoría y otra cosa es la práctica. Trabajamos con personas, ¿no? No hay pacientes iguales, ¿sí? Las enfermedades y las problemáticas y las patologías se presentan de manera muy singular, ¿sí? El contexto social, político, económico, cultural marca con muchísimas diferencias respecto de la práctica sanitaria. Entonces, la idea de práctica reflexiva, la importancia es que esa complejidad de la práctica tanto del docente como del profesional de la salud exige una creatividad que no se deduce de las recetas ni de los protocolos, ni de las guías clínicas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son situaciones que tienen algo de singular. Entonces, un poco la reflexión de John Aldon y de Philippe Perrenoud, que son dos autores claves para entender este proceso formativo y esta idea de práctica reflexiva, es que en los oficios del humano, la parte que podemos prescribir de la tarea representa una proporción menor que en los oficios técnicos, ¿no? Y exige, para convertirnos en expertos, que vayamos desarrollando este sentido práctico, ¿no? Esta epistemología de la práctica, dice Perrenoud, que nos ayuda a gestionar la diferencia entre el trabajo prescripto, lo que dice la guía clínica, ¿no? La normativa, el protocolo, la teoría pedagógica, y por otro lado el trabajo real con personas reales y concretas. Y entonces, para superar ese desfasaje, inevitablemente tenemos, ¿sí?, que revisar nuestras propias prácticas de manera sistemática. Lo pensamos naturalmente en la formación en simulación clínica para nuestros estudiantes, pero nos estaría faltando pensarlo de manera más sistemática para los docentes en simulación clínica, ¿sí? Entonces, hasta ahí la primera parte. Voy a avanzar un poquito más ahora contándoles nuestro programa de evaluación y certificación de docentes en simulación clínica, que parte de estos supuestos, de este enfoque sobre cómo formar y certificar a un docente. Entonces, cualquier sistema de evaluación, ¿sí?, necesita inicialmente, obviamente, definir qué entiendo por buena práctica, ¿sí? Cuáles son los estándares, ¿sí? Entonces, y luego identificar cómo medir, ¿sí?, cómo evidenciar que las personas, ¿sí?, los docentes en formación, alcanzan o no esos estándares para saber, otra vez, áreas de éxito
áreas de mejora y eventualmente certificar a aquellos que cumplen con esos estándares básicos. ¿Sí? En este marco, en diciembre del año pasado, este artículo está para compartir, ahora les paso el QR, pero si no, con gusto me lo piden o lo solicitan a Francisco y se los mandamos. El año pasado publicamos en diciembre la primera parte de este programa, que fue establecer por consenso de expertos cuáles eran las competencias que tenía que tener un educador en simulación. En el contexto de América Latina, ¿sí? Esto fue un proceso que tuvo metodología Delphi con 10 jueces, ¿sí? Se establecieron 48 competencias, y luego que se terminaron con algunas modificaciones sosteniendo en el proceso de validación. ¿Sí? Identificamos 6 categorías, ¿sí? Las competencias docentes, compromiso y participación, desarrollo y mejora continua, ética y profesionalismo, gestión y organización, y trabajo en equipo y liderazgo. Pero de todas esas competencias, esas 48, agrupadas en estas 6 categorías, definimos que algunas eran esenciales, ¿sí? Es decir, que eran relativamente más importantes, es decir, que si un docente quería certificarse, debía poder desarrollarlas. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Poder conducir un debriefing, ¿sí? Por lo menos de 3 etapas. ¿Sí? Poder realizar feedback reflexivo y feedback directivo sobre un desempeño. ¿Sí? Diseñar un escenario de simulación clínica. ¿Sí? Identificar, por ejemplo, dilemas y resolver problemas éticos durante la práctica de la enseñanza basada en simulación. ¿Sí? Y había otros opcionales y complementarias que nos parecían importantes, ¿sí? Que un docente tuviera, pero que no son definitivas para el proceso de certificación. Por ejemplo, la investigación. ¿Sí? ¿Nos sirve, o sea, es útil que un docente en simulación clínica investigue? Por supuesto que es útil. Ahora, ¿es determinante para su rol docente? No, tal vez no. Esto fue lo que decidió el consenso experto. Bien, este programa entonces, les dejo acá, ese QR que está ahí, si lo quieren fotografiar, lo lleva a este artículo que mencioné recién, donde se publica este consenso de las competencias básicas. Es decir, estos son los estándares a partir de los cuales el programa de evaluación y certificación, diseña sus estrategias para acompañar a las personas a que alcancen estos estándares, ¿no? Entonces, esa fue la primera parte del año pasado. La segunda parte que hicimos, ahora elaboramos y también validamos por expertos, instructivos, ¿sí? Que van a recibir los aspirantes a evaluarse y certificarse, donde les explica qué tipo de evidencia tienen que producir, ¿sí? Para poder dar cuenta de que cumplen con esas competencias. Entonces, hay 21 instructivos, son cortos, tampoco es un proceso tan engorroso, ¿sí? Y una evaluación 360 que el aspirante debe completar para poder certificarse. El secreto acá, o lo distintivo de este programa, por eso si no me estaría dando un tiro en el pie, como decimos en Argentina, es que esto no tiene un proceso urgente. Es decir, a nosotros hay muchas de las herramientas o evidencias que deben producirse que la mayoría de docentes tal vez no tengan, ¿sí? Pero la idea es acompañarlos en ese proceso. Por eso el programa, ¿sí? Tiene un proceso de mentoría a través del cual se asignan mentores que acompañan, ¿sí? Y que van evaluando de manera ciega, ¿sí? Las evidencias que ciega por el evaluador, o sea, el aspirante, el docente que se está evaluando y que se quiere certificar, no sabe que lo evalúa. Obviamente el evaluador sí sabe porque presenta sus evidencias, ¿verdad? Y entonces hay un proceso donde se va acompañando y se presenta feedback a aquellas evidencias que necesitan mejora, ¿sí? Que todavía no han alcanzado la competencia establecida. Bien, finalmente, para ir cerrando, ¿por qué estándares regionales? ¿Por qué no utilizamos estándares de otros países? En definitiva, sí los utilizamos, porque cuando armamos el proceso de consenso de expertos, no es que inventamos todo, echamos mano analizamos muchos estándares y muchos procesos de evaluación y certificación de docentes en simulación clínica. Alexa, basta. Perdón. Alexa, basta. Alexa, basta. Perdón, pido mil disculpas. Sé que dije algo y Alexa arrancó. Bien. Decía, hemos utilizado estándares para el consenso experto de otros países, no solo en procesos de evaluación y certificación de instructores en simulación clínica o de docentes en simulación clínica, sino también estándares del docente de medicina o de ciencias de la salud de otros países de América Latina. ¿Sí? Entonces, ¿por qué estándares regionales? Porque creemos que más allá de las particularidades, o mejor dicho, de los consensos que existen en torno a ciertas competencias mínimas para el educador en simulación clínica,
teníamos que singularizar, ¿no?, esos consensos globales que hay, o regionales, al caso puntual de América Latina, que tiene prácticas sanitarias determinadas, que tiene culturas y tradiciones educativas particulares, que tiene culturas particulares, que tiene usos idiomáticos particulares. Entonces, creíamos que teníamos que desarrollar estándares que respetaran o que se ajustaran a este tipo de características de la región. Pongo un ejemplo, fíjense, acá hay una publicación, hay varias, ¿sí?, sobre este tema, donde se identifican, ¿sí?, cuáles son las competencias que tiene que tener un educador basado en simulación, ¿sí? Acá esto es una revisión sistemática, y una de las cualidades o habilidades o competencias que se puntuaba o se valoraba era la posibilidad o la habilidad para operar equipos de simulación. Bueno, esta competencia particularmente en el consenso latinoamericano no fue considerada esencial. Sí complementaria u opcional, pero no esencial. Por eso decía que poder establecer por consenso de expertos que pensamos en la región, que es determinante para enseñar con simulación clínica, y que no, también era un proceso que teníamos que hacer, ¿sí? Finalmente, lo último que quisiera decir, cómo evaluar un docente y cómo no evaluar un docente, ¿sí? Nosotros no creemos en los mecanismos que sacan una fotografía, ¿sí?, que hacen una evaluación, multiple choice, y con eso otorgan un certificado. ¿Por qué? Porque en general este tipo primero que para evaluar a alguien necesitas sacar muchas fotografías, las personas somos películas, ¿no? Eso todos lo sabemos como educadores en ciencias de la salud, ¿no? En la medida en que tenemos más fotografías, mejor reconstruimos las películas que son las personas y nuestros estudiantes. Entonces, una sola fotografía, ¿sí?, no nos habla del desempeño, sobre todo si esa fotografía, a través, por ejemplo, de un examen multiple choice, es solo sobre el área del cognitiva, ¿verdad? Un multiple choice no mide desempeño. Entonces, necesitamos pensar en otro tipo de estrategias que tuvieran que ver con reflexiones sobre la práctica, con evaluaciones de pares, ¿sí?, con evaluación también de los estudiantes, con feedback de los estudiantes, con elaboración de un portfolio donde pudieran integrarse distintas fotografías que nos ayudaran a construir, bueno, más conocimiento y una evaluación más justa sobre el desempeño docente de ese aspirante y poder finalmente certificarlo. Entonces, para cerrar, nuestro programa, pensando en esta lógica, tiene la idea de que las personas se inscriben, recolectan y producen sus evidencias y que luego tienen un proceso de mentoría con retroalimentación para que puedan desarrollar ese bucle todo el tiempo que sea necesario hasta finalmente cumplir con todos los estándares y poder certificarse, con el convencimiento de que en ese proceso van también a aprender y desarrollar aquellas competencias que todavía no han desarrollado. Así que bueno, eso es todo, espero haber sido claro. Quedo acá pendiente de todas las preguntas, comentarios. Me encantaría, bueno, tener, voy a dejar de compartir, no sé cómo hacer. Ahí está. Nada, me gustaría tener feedback, comentarios o preguntas, lo que ustedes quieran. Estoy acá a su disposición. Pues muchísimas gracias, Federico. Me ha parecido algo muy interesante porque creo que has abierto un melón muy interesante y que hay que comerse este melón. Yo sé que tenemos a gente muy, vamos, veo hay gente bastante, vamos, que conozco que tienen mucho peso en la educación. Así que, venga, adelante con los comentarios o preguntas. Hay un pichicho ahí que está preguntando, pareciera, ¿no? Pero no, alguien tiene que traducir. ¿Eh? Se escucha un perro, digo, por ahí está preguntando, pero no lo entendemos. Preguntas o comentarios. O sea que yo creo que es muy interesante que tengamos definidas las competencias que tiene que tener, igual que definimos las competencias que tiene que tener un médico o una enfermera. Yo creo que un docente también tiene que tener definidas las competencias y una vez que estén definidas, lógicamente, tener definido también el tema de cómo evaluar, de cómo conseguir esa competencia y de cómo evaluarla.
Lo que no me ha quedado claro, Federico, es el método formativo que que desde FLAPSIC planteáis. He visto que ni es ni el deductivo ni el inductivo. El que planteáis es más bien el dialéctico, ¿no? El vivencial. ¿Cómo sería ese planteamiento que hacéis desde FLAPSIC? Muy bien, muy buena pregunta. Yo voy a poner un ejemplo. Digamos, todo lo que es la literatura a nivel mundial sobre formación de docentes, no solo en el ámbito de la salud, plantea la importancia de generar, ¿no? Evidencias cotidianas a partir de las cuales reflexionar uno sobre su propia práctica, ¿sí? Lo que se llaman bitácoras o diarios de práctica, ¿sí? La mayoría de los docentes de simulación clínica no los usamos, esa es la verdad. Y sin embargo ahí perdemos una herramienta que es muy interesante porque capta, ¿no? Nuestras impresiones y nos ayuda a ir estableciendo evidencias sobre nuestro propio desempeño y luego analizarlo, ponerlo en perspectiva, mejorarlo, ¿no? Hacernos preguntas, por ahí identificar desafíos y ir a la teoría a buscarlos, ¿no? Entonces, un poco lo que plantea el programa es, tú tienes que presentar una bitácora, ¿sí? O un diario de prácticas. Y tienes un instructivo para armarla. Y tú, si no lo haces, no importa, porque la diseñas y lo empiezas a aplicar. ¿Sí? Y entonces, pasados 1, 2, 3 meses, tú presentas tu evidencia. Y entonces, en ese proceso, vos incorporaste un hábito interesante de reflexión sobre la práctica, que es elaborar tu bitácora, ¿sí? Sistematizaste eso, ¿no? Que pudiste ir anotando en la bitácora y te ayudó para reflexionar, por ejemplo, para producir otra evidencia sobre cómo resolverías un problema ético, sobre cómo diseñarías un escenario que introduzca habilidades no técnicas, ¿no? Y vas mejorando tu performance en ese mismo proceso en que estás construyendo las evidencias. Porque la evidencia no es solo un certificado de que aprobé un curso, ¿no? O una foto del mulage que hice. Son también herramientas reflexivas que inevitablemente te ponen en situación de tener que mejorar, ¿sí? Y luego tú lo presentas y tienes un mentor que te da feedback sobre eso. Entonces te dice, ok, ¿sí? Cumple con la competencia prevista, tal y tal, del listado de competencias, o te dice, mira, esto está muy bien, fíjate de mejorar esto que no está tan bien logrado, o por qué no, está bien, pero también la próxima vez que hagas una bitácora, anota no solamente qué crees que hiciste bien y qué crees que pudiste mejorar, sino desafíos, ¿no? Digo, que armes una bitácora un poco más completa, ¿sí? O qué reflexión a partir de todo, de la reflexión sobre tu práctica que hiciste en la bitácora. ¿Qué cambios hiciste concretos en tu enseñanza? ¿No? Podés sistematizarlos, podés explicitarlos. Y todo eso es un proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces, al no sacar una fotografía de la línea de llegada, sino, ¿no? Ir acompañando la carrera, ¿sí? Habrá docentes que ya tienen todo y será mucho más fácil, ¿no? Certificarse. Pero aquel que no, o sea, está pensado como un proceso que tracciona hacia la mejora. No solo que saque fotografía para decir quién aprobó y quién no aprobó. Ese no es el objetivo. O sea, nos interesa tanto más el proceso de acompañamiento y de mejora de nuestros educadores en simulación clínica de América Latina que la certificación final, que está buenísimo. A todo el mundo quiere que se le reconozca y se le validen las competencias que tiene. Pero esa no es necesariamente la preocupación central nuestra, sino generar este programa como un proceso que tracciona hacia la mejora y que nuestros docentes sean cada vez mejores a partir de ir incorporando pautas de trabajo que los hagan mejorar cotidianamente, ¿no? Es un poco, no sé si respondí, Salva, tu pregunta. Yo creo que sí. Lo que sí me gustaría, porque tú estás haciendo mucha referencia a América Latina, y ahí me encantaría, no sé si Gracia Adánez, que veo que está, no sé si está, pues Gracia es la presidenta de la Sociedad Española de Simulación. No sé qué opinas de esto que nos ha contado Federico. Bueno, pues la verdad es que me ha gustado. Enhorabuena, Federico, por la presentación. Creo que es un tema, ¿vale? que es difícil de abordar, que todo el mundo lo pensamos, que la simulación, que necesitamos unas pautas concretas y certificar, en verdad, porque ahora mismo se está haciendo mucha simulación, no todo el mundo está formado. Y hay que certificar esa calidad en simulación. Igual que estamos de distintas formas, porque ya lo has dicho tú, que no es una foto, pero igual que se certifican pues las habilidades en RCP, las habilidades en... Claro, pues se tendría que, a lo mejor, no sé, seguir a un modelo así, más de continuidad, más de decir, pues cada X tiempo, pues tienes un poco que
demostrar, ¿no?, que sigues haciendo simulación. Quizás no hace falta certificar con exámenes, sino decir, bueno, es que ahora mismo estoy trabajando activamente en simulación y estoy haciendo una simulación de calidad. En ese sentido, ¿cómo certificaríamos, ¿no?, ese desempeño, a lo largo del tiempo, como has dicho, ¿no?, que está muy bien, pero ¿cómo se llevaría a cabo? ¿Cómo podríamos mantener esa línea a lo largo del tiempo de saber que los simulacionistas, los instructores, los facilitadores siguen haciendo la simulación de calidad? Bien, es una muy buena pregunta. Todavía no llegamos ahí nosotros, pero digamos, un poco el desafío es tener un primer proceso de evaluación y certificación y luego un proceso de recertificación, pero que tenga por lo menos, no sé, 5 años estamos pensando más o menos, donde vos puedas ir también esto, ¿no?, juntando evidencias de que seguís haciendo simulación, que hiciste alguna formación más, que aprendiste algo nuevo, que lo aplicaste a tu trabajo de tal manera, entonces escribís un ensayo y decís, yo esto que aprendí lo estoy aplicando de esta manera, obtuve estos resultados, ¿no? Me evalué o me autoevalúo con determinado instrumento, puede ser, no sé, el DASH o SAT, el que quieras, ¿no? Y eso me ayuda a mejorar. Utilizo mis videos sobre dando un debriefing y luego me los evalúo, ¿no? Y eso lo comparto. O tengo un colega que nos hacemos evaluación de pares, somos pareja pedagógica, entonces yo le hago feedback a él y él a mí, siempre con algún instrumento, ¿verdad? Porque no es el a mí me parece, eso, nosotros nos parece que eso entramos en un berenjenal, decimos, entonces con algún instrumento, con mucho respeto, con compañerismo, con auténtico deseo de mejorar conjuntamente, ¿no? Sí. Y luego pensar, sí, una vez que está ese proceso, esas competencias básicas, decir, bueno, tal vez, y también pensamos, esto eran unos debates que teníamos al interior de la comisión, tal vez en 5 años las competencias sean otras, ¿no? Yo no sé qué va a ser la inteligencia artificial en 5 años, pero seguramente hoy no está considerado como una competencia esencial, seguramente en 5 años sí, ¿no? Entonces, digo, estas cosas también se van actualizando todo el tiempo, pero si no tenemos aunque sea un piso sobre el cual empezar a discutir, es muy difícil, ¿no?, poder establecer qué sí, qué no, cómo mejoramos. Si yo no sé qué tengo que hacer, ¿no? Si yo no tengo un estándar sobre el cual mirar mi práctica en espejo, ¿cómo puedo mejorar? ¿No? Es como muy discrecional, es poco riguroso como estrategia de mejora personal, digo, ¿no? Sí, es algo, a mí esa idea también, el concepto de evaluarnos por pares y de mirarnos nosotros mismos, de la autoevaluación, creo que es importantísimo. Pues muchísimas gracias, Federico, y gracias, Salvador, por montar estas webinar tan interesantes. No, gracias a vosotros por estar, porque sois los que hacéis posible este tema. Me ha gustado esto que has comentado, Gracia. Fíjate, yo hace años, antes de la pandemia, una de las cosas que hacíamos en la universidad era el que buscábamos a un compañero para hacernos un meta-debriefing. Él no había asistido a nuestra sesión, pero sí nos gustaba hacer un meta-debriefing. Utilizábamos el método del análisis en 3 columnas y bueno, fue una experiencia muy, muy interesante, ¿no? Creo que podría ser, ese cuaderno de bitácora sería muy interesante, y lo que tú has comentado, Gracia, de tener esa evaluación por pares también sería muy interesante. Fíjate que hay alguien que está conectado como educación médica, no tengo ni idea de quién es. Yo creo que he hecho en falta, porque la gran mayoría de los docentes, al menos en medicina, en enfermería, creo que pasa lo mismo. La gran mayoría de los docentes lo que han hecho ha sido, bueno, pues se ha puesto a dar clase sin una formación previa en métodos docentes, ¿no? Yo creo que no, he hecho en falta en que la mayoría de las universidades no hay un departamento de educación médica como tal. No sé qué pensáis de esto. Sí, a ver, yo pienso que, por eso señalaba, una de las cuestiones que se ha revisado, y enhorabuena, es esta idea histórica de que para enseñar basta con saber la disciplina, ¿no? Entonces, soy experto en una disciplina y eso automáticamente me hace un buen educador, y eso sabemos que no es cierto.
Sí, es importante saber la disciplina, ¿verdad? Nadie pone en discusión eso, pero digo, de ahí, sobre todo la simulación clínica, que tiene una metodología muy específica, cada vez más desarrollada, con cada vez más investigación que nos ayuda a ir puliendo. Es una estrategia que ya tiene muchísima evidencia y que implica, bueno, formarse sistemáticamente, aunque sea un poco, para poder aplicarla en función a lo que dice la evidencia actual, ¿no? Cómo hacer un debriefing, cómo diseñar un escenario, ¿no? No sé, definir los objetivos, cómo trabajar habilidades no técnicas, un montón de cosas que no son espontáneas, ¿no? Y que no se aprenden en la práctica repetitiva, sí en la práctica reflexiva, ¿no? Donde yo meto teoría en el proceso reflexivo. O sea, nadie dice que la práctica no forma, pero no forma sin teoría, ¿no? Sin acompañarse de teoría también. Así que coincido plenamente, creo que esa mirada está cambiando, afortunadamente, y bueno, la idea de este programa en parte es acompañar ese proceso, ¿no? Ayudar, porque a veces uno sabe por dónde aprender. Esto que decías, Salvador, a mí me parece súper interesante, digo, ya hacer un plus delta al final de una sesión de simulación con nuestros compañeros de equipo docente, aunque sea hacer un plus delta, ya eso identificar, ¿no? Desde la dimensión pedagógica del acto, ¿no? ¿Qué hicimos bien? ¿Qué podemos haber hecho distinto? ¿Qué podemos mejorar? Ya es un montón, porque uno sistematiza ese momento de la reflexión sobre la práctica docente que no tenemos habitualmente y que sabemos que, ¿no? Cuando el profesional de la salud no lo tiene, ¿sí? En el centro de simulación, no aprende. Cuando no lo tiene y no hace debriefing clínico, decimos, che, necesitamos un tiempo para reflexionar sobre lo que hicimos en nuestra práctica clínica. Aquí es lo mismo, el docente necesita un espacio para reflexionar sobre lo que hizo desde el punto de vista de la práctica docente. Y eso es una estrategia de mejora. O sea, no es algo que no hagamos en otros contextos, pero pareciera que en el ámbito de la docencia no habría que hacerlo. Y es muy fácil de implementarlo, ¿no? Sí, además es una docencia tan práctica, tan clínica. Nosotros en la clínica siempre tenemos nuestras sesiones clínicas donde reflexionamos sobre lo que ha pasado en la guardia del día anterior. Y no sé, yo creo que sería un poco imitar, ¿no? Ese modelo de, quizás no todos los días, pero quizás decir una vez a la semana, una vez cada 15 días, pararnos y decir, hacia dónde vamos, qué estamos haciendo, dónde nos estamos moviendo, ¿no? Y qué podemos aprender de todo esto. Porque, no sé, es algo que realmente claro, hay mucho paralelismo entre la simulación clínica y la clínica real. Entonces, lo que falta, el gran hueco que yo creo que habría que poner es el debriefing de los docentes, el metadebriefing. Creo que lo has dicho muy bien y conforme lo estabas diciendo, digo, claro, pues sí, eso es lo que hacemos nosotros con nuestras sesiones clínicas, porque no lo hacemos en simulación clínica, claro. Y me parece que, bueno, que esto me lo quedo porque hay que ponerlo en marcha, sí. Y con respecto a lo que has dicho, Salvador, de educación médica, bueno, tenemos aquí yo creo que la educación médica está en las facultades, pero está de una forma transversal. Hay pocos, es verdad que hay pocas facultades que tengan departamento como tal de educación médica, pero sí se trata en muchas asignaturas, ahora medicina de familia, en urgencias, en medicina interna, sí se van... sí está integrándose dentro de las asignaturas y en simulación clínica, por supuesto, cada vez más. Pero bueno, yo en mi facultad concretamente no hay departamento como tal. Y Federico, me ha encantado lo de... Bueno, gracias. Una de las cosas que nosotros le decíamos, por ejemplo, que pensábamos en esto de juntar las evidencias, ¿no? Una de las evidencias que pedimos es conducir un debriefing según la literatura, ¿no? Por lo menos que tenga 3 etapas y demás. Entonces decíamos, el mismo video que a veces usamos, porque algunos lo usamos, otros no, del debriefing, que nosotros lo estamos generando esa filmación para que, ¿no? Para que la reflexión del estudiante, o sea, ese mismo video, nosotros nos tenemos que mirar en vez de ellos, mirarnos a nosotros, ¿no? Digo, si exactamente. Vos te mirás y con una lista de cotejo y te revisás a vos lo que estás haciendo en vez de revisar al otro, ya está, o sea, es el mismo recurso, lo que pasa es que no lo estamos usando, ¿no? Y aprenderíamos muchísimo. Yo con mis alumnos muchas veces en la simuloteca, que ellos van solos, se graban, y con su lista, con su checklist, miran lo que han hecho bien y lo que han hecho mal. Pero sí sería lo mismo. Lo que pasa es que cuesta, ¿eh? La autocrítica cuesta. Bueno, pero es más fácil criticarse uno, empezando por ahí, ¿no? Porque si vos tenés en claro
las pautas según algún instrumento Sí. validado, bueno, ya sabés. Y Es eso también verdad. va cambiando la cultura de la evaluación, ¿no? Si no, porque siempre yo digo, qué fácil que es evaluar a los demás, pero que uno no. Entonces, uno quiere convencer después, ¿no? A los estudiantes que esto es un lugar donde no se puede equivocar, ¿no? Y la seguridad psicológica y qué sé yo, pero después resulta que uno no se equivoca nunca, ¿no? Y no tiene que mejorar, y es muy difícil así convencer a la gente. Uno llega hasta a profesor para evitar ser evaluado en un momento dado. Fíjate, Gracia, que hace unos meses tuve un problema en un escenario de simulación, que además creo que lo recordarás, y me hizo sentirme tan mal que busqué a una persona que no había estado en aquella experiencia para hacer el metadebriefing de aquello, ¿no? Y realmente encontramos, vamos, me ayudó a encontrar el por qué sucedió aquello y cómo podía evitarlo. Entonces, creo que fue una experiencia, para mí ha sido una experiencia muy interesante. Volver a hacer algo que hacía años atrás en la universidad con Diego Palacios, que era algo que era bastante habitual que hiciéramos. Y yo lo recomiendo porque de sentirme bastante mal pasé a entender por qué pudo pasar aquello y qué podía hacer para evitarlo. Por lo tanto, yo, vamos, sinceramente lo recomiendo. Bueno, me alegra mucho. Sí, también las prácticas exitosas, ¿no? Se pueden compartir, se pueden socializar. Claro. También uno aprende de esto me salió muy bien, tengo que sistematizar. Ya sabemos que no son recetas y que con otro grupo de estudiantes por ahí no sale tan bien. Pero sí entender por qué salió bien desde lo que yo hice, ¿no? Porque eso me permite reforzar ese repertorio ¿no? didáctico, decir, bueno, esto salió bien, lo voy a seguir haciendo. Entonces, no, digo, lo mismo con los estudiantes de salud. No solo se aprende lo que se hace mal, sino también lo que hiciste bien, siempre y cuando puedas conceptualizarlo para seguir haciéndolo, ¿verdad? ¿Por qué lo hiciste? Así que lo mismo pasa con nosotros. También compartiendo experiencias exitosas o identificando áreas de fortaleza, también mejoramos en el mediano plazo como educadores. Por supuesto. Fíjate, antes has comentado, Federico, yo como no veo manos levantadas, pues yo hablo. Cuando os canséis de que hable, os vais Ahí a hay una mano igual. Hay una mano levantada, Ismat. Pero ahora Ismat se va a esperar un segundo, que no ha tenido mi tema. Fíjate que has comentado sobre el tema de inteligencia artificial, si la competencia esa era interesante o no era interesante. Hace unos meses tuvimos a un compañero tuyo de FLASIC, a Diego Andrés Díaz-Guío, en una presentación muy interesante y habló de que estaban desarrollando una herramienta para practicar debriefing con inteligencia artificial, para que los que se estaban formando pudieran hacer prácticas con la herramienta de inteligencia artificial para hacer debriefing, ¿no? Y yo ahora, fíjate que habéis comentado algo que es el pudor que puede, o el ego, ¿no? De cómo bajarte del ego o cómo solucionar ese pudor que puede dar ponerte al lado de otro compañero a reflexionar sobre algo que ha sucedido, ¿no? A lo mejor estas herramientas de inteligencia artificial pueden ayudarnos a hacer ese metadebriefing sin tener que exponernos ante un compañero, pero no deberíamos de tener pudor para hacerlo, pero ante la posibilidad del pudor, no sé qué os parece esto. Me parece que el ChatGPT es demasiado complaciente. Ha habido un chaval que se ha suicidado, o sea, que fíjate. El ChatGPT siempre tiene la razón en todo. ¿No? Ya sabes quién son los que nos mandan, ¿no? Hola, Leslie. Hola, ¿querías Leslie. decir algo? Leslie. Rosa Margarita Canul, ¿quién es ella? No, creo que tiene el micrófono. No, debe ser que tiene el micrófono encendido. Ismat, adelante. Bueno, casi me has pisado la pregunta. Bueno. Preséntate porque Federico creo que no te conoce. Porque no me conocéis. Pues yo estoy en el chat. Salva, y ahí les voy a mandar la información. Salva
mi mentor e Yo no lo introductor tengo, ¿eh? de la simulación, Esta tarde Soy- una carita Canon. técnico en emergencias. Pero ellos se lo mandan a usted. Perdonad, Perdón. Leslie, Quería ver Leslie. cómo le llegó a usted. espera que voy a apagarle el micrófono un segundo. Sí. Ahí está. Espera un segundo que le apago el micrófono. Bien, ya está apagado el micrófono, adelante. Bueno, pues como os decía que soy compañera de Salva, es mi mentor en toda esta locura de la simulación clínica. Desde el principio él sabe que me quedé cautivada y que, bueno, creo mucho en ello. Pero también, pues esto que habéis planteado del sesgo de como somos todos colegas, estamos siempre rodeados, de si lo hacemos correctamente o si estamos muy, digamos, sesgados por el colega, el no molestar, el cómo le voy a decir a él, y esas cosas. No sé hasta qué punto creéis que una inteligencia artificial bien adoctrinada, no el ChatGPT, sino una herramienta expresamente formada para los que son los parámetros principales de la simulación clínica, sería algo más positivo que la autocrítica o la autoevaluación, aunque sea entre colegas, teniendo en cuenta que dentro de la simulación clínica hay una parte humana y sensible que es lo que nos hace mejores profesionales, porque creo que la sanidad, lo que hacemos por nuestros pacientes se ve beneficiado pues casi al 50% por la humanidad que le ponemos en todo esto. Entonces, ¿hasta qué punto creéis que es mejor que sea algo solo mecánico con unos parámetros muy, muy específicos, o creéis que debemos seguir haciéndolo con esa parte humana que caracteriza la simulación clínica? Mirá, yo dos cosas. Primero, recordaba mientras ustedes hablaban, o sea, hay evidencia, no con el uso de inteligencia artificial, pero conozco bastante evidencia del éxito que tiene el autodebriefing de los estudiantes. O sea, hay evidencias sobre que ciertas prácticas, ¿no? Sobre todo aquellos que no son debriefing con doble bucle, ¿no? Es decir, solo un plus delta, ¿no? No sobre causas profundas ahí sí es más importante el facilitador. Pero hay evidencia de que para un debriefing superficial, un plus delta, por ejemplo, sin preguntas exploratorias, ¿sí? El autodebriefing es tan bueno como el debriefing con un facilitador porque tiene la virtud de, ¿no? La posibilidad de no pasar vergüenza, esto que decíamos, ¿no? Esto en estudiantes, sistematizado en estudiantes. Ahora, con respecto a docentes, varias cuestiones diría. Primero, me parece que cualquier herramienta que uno pueda usar de mejora, a no usar ninguna ya es un salto de calidad. Cualquier estrategia que me permita mejorar y reflexionar objetivamente sobre lo que estoy haciendo va a servir. Si es con inteligencia artificial, ok. Si es con un colega, ok. Si es con un estudiante, ok. Si es con un supervisor, ok. Ahora, como digo esto, también pienso, y esto hay muchísima evidencia también, que la mejor forma en que mejoremos es construyendo otra cultura de evaluación. Y eso implica necesariamente que aceptemos que somos docentes, facilitadores, y que también somos personas que tienen que mejorar. No importa lo buenos que seamos, todos tenemos que mejorar. Es imposible construir un clima de mejora continua en una institución educativa si yo mismo, como actor importante, no me considero como una persona que tiene para mejorar, que puede equivocarse, que tiene malos días, que hay cosas que me salen bien y cosas que me salen mejor y cosas que no tanto, y que tengo que trabajarlas. Digo, eso contagia mucho más a los estudiantes que una postura más rígida. Por eso yo decía hoy, cuando hablamos hace un ratito, es muy fácil decirle a las personas, siéntanse cómodas de equivocarse, la evaluación es solo para que mejoren, no se sientan dolidos, no se sientan agredidos, no se sientan desmotivados por la evaluación. Pero resulta que yo no soy, entonces que yo no me evalúo, que yo no tengo nada para mejorar. Digo, ahí también hay un mensaje bastante poderoso, que me parece que como cultura de evaluación, ¿sí? ¿No? Como auténticas comunidades de práctica donde todos damos y recibimos feedback, que es un poco el lugar donde deberíamos ir. Bueno, por eso digo,
me parece que estamos como tapando el sol con la mano. ¿No estás haciendo ninguna herramienta de mejora? Perfecto. La inteligencia artificial te va a ayudar, me parece genial. ¿Querés revisar tu propio video vos solo en tu casa con una lista de cotejo del Dash? Hacelo, vas a mejorar. Mejor que si no haces nada. Ahora, en algún momento tengo que sentarme con mi colega y recibir feedback de mi colega. Porque eso genera otra cultura de evaluación. Y el cambio cultural es importante para las instituciones educativas en estos términos que yo mencionaba. Esa es mi opinión. Muy bien, Federico, muchísimas gracias. Creo que has dado un mensaje muy interesante. Es mejor hacer algo que no hacer nada. Y yo creo que eso nos va a ayudar a todos a mejorar, ¿no? Muy bien, no sé, Gracia, yo creo que deberíais de, no sé si tenéis conversaciones entre SESEP y Classic, pero yo creo que puede ser muy interesante Sí, sí la tenemos. experiencia para acá, ¿no? Sí. Estuvimos en la reunión ya, gracias, ¿no? ¿Te acordás? Tenemos que retomar. Tenemos que retomar, efectivamente, sí, sí, estuvimos. Con Jordi. Con Jordi, sí. Tenemos que retomar. Este año va a ser, pues cuando quieras, Federico, ponemos una fecha y vamos allá. Que además en SESEP tenemos muchísimas ganas, estamos, pues eso, abriendo muchas líneas de investigación, de trabajo colaborativo y la verdad es que, pues sí, con Classic, por supuesto, estamos ahí, a una. Muy bien. Exactamente, muy bien. También tiene muchas ganas de trabajar con ustedes, así que es cuestión de sentarnos a conversar. Muy bien. Tenemos una ventaja importantísima, y es que nos une un idioma, o sea que claro. Es algo no hay que andar luego haciendo la adaptación transcultural del escrito en inglés, ¿no? O sea, yo creo que tenemos esa magnífica ventaja, nos une algo que es el idioma, lo interesante que es. Yo recuerdo la primera vez que estuve en México que me acuerdo que estaba parado en un semáforo y dije, coño, pero si entiendo a la gente que está aquí al lado. Curioso, ¿no? Fue la primera vez que me di cuenta de algo tan importante que, o sea, de lo importante que es la unión por el idioma, ¿no? O sea que, muy bien, pues no sé si hay alguien que quiera hacer algún otro comentario, alguna otra pregunta. He compartido el artículo que nos ha puesto Federico. Ay, sí. Lo he compartido en el grupo de Pasión por la Educación en Ciencias de la Salud. Si hay alguien que está en la sesión y no está en el grupo y quiere estar en el grupo, pues pongo aquí mi teléfono en el chat y me escribís por privado y yo os meto en el grupo y ya está. Salvo ahí, Leslie levantó la mano. ¿Alguien ha levantado la mano? Leslie. No sé, no lo veo. Sí, ¿no? Leslie, ¿levantaste la mano o no? Yo estoy loco. Sí, mi doc, ¿cómo están? ¿Cómo está, doctor Salvador, doctor Ferrero? Adelante, Leslie, encantado. Qué gusto saludarlos, pues aquí encantada, como siempre, de estar con los mejores, con los maestros de simulación, ¿no? Y de ciencias de la salud. Doctor, pues, como siempre, doctor Salvador, muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues ahora deleitarnos pues con el maestro Federico, ¿no? Con el doctor Federico, que siempre es un gusto escucharlo y aprender de ustedes, los grandes. Solamente quería comentar que nosotros en México tenemos muy poquito, al menos en los centros de simulación del IMSS, que es un instituto de salud pública, donde atendemos a muchos pacientes de una institución de salud la más grande de Latinoamérica, y que, por supuesto, están ahorita con este proyecto ambicioso de incluir la simulación clínica para los profesionales que ya estamos atendiendo pacientes. Cómo no, volver a aprender, reaprender y desaprender es algo que tenemos que seguir haciendo y sobre todo en escenarios que sean seguros y controlados. Entonces, nosotros vamos empezando. Los centros de simulación del IMSS tenemos poquito. El de México tiene 8 años de operación, nosotros vamos para 5, pero empezamos fuerte con muchas ganas, como dice la doctora Cerón, ¿no? Quien empezó con este proyecto. Entonces, yo me gustaría seguir en contacto con todos ustedes para poder aprovechar toda la expertise que tienen y, por supuesto, todas las competencias que nos pueden ir, ahora sí que otorgándonos para poder en algún momento dado, pues tener
toda esa grandeza que ustedes tienen pues en este magnífico campo y que vamos empezando, estamos empeñados, pero estamos aprendiendo los mejores, ¿no? Y eso no queremos quitar el dedo del renglón de seguir pues ahí estando participando con ustedes y aprendiendo pues juntos, ¿no? Muchas gracias por la ponencia, gracias doctor Salvador, como siempre, por todo su apoyo acá, a este lado del charco, como luego decimos, ¿no? Muchas gracias a todos ustedes. Gracias, doctor Ferrero, un gusto. Gracias, Leslie, un gusto verte de nuevo. Igualmente, gracias. Muchas gracias, Leslie. Siempre da gusto oírte. Gracias, doctor Iván. Bien, ¿alguien quiere hacer algún comentario más? Os he puesto ahí mi número de teléfono en el chat. Es el +34 638 226 864. He visto que estaba mal puesto. Si hay alguien que quiera estar en el grupo, vamos, es un grupo que comparte así pues información de sesiones que haya y tal, y un poco más, ¿vale? Y si hay algún artículo interesante de compartir y nada más, ¿vale? Pues no sé, creo que la próxima sesión me parece recordar que teníamos a una persona que ha estado hablando hace un momento, ¿no te parecía, Gracia? Ay, casi. Pues sí, es verdad. Es verdad, ¿no? ¿Para cuándo sería la fecha? Pues tenemos que buscar una fecha y en cuanto sepamos la fecha se lo hacemos conocer a todos nuestros queridos amigos. Y el contenido también. Exactamente, ¿vale? Vale. Entonces, Sí, tengo varias cosillas que pueden estar bien. En octubre, Gracia Danez va a ser nuestra siguiente ponente. Yo creo que va a ser muy, muy interesante escucharla. Muy pues, bien. No sé, si no tenéis nada que comentar más, pues llevamos ya 1 hora y 1 minuto. Así que, bueno, pues encantado. Si hay alguna última cosa que queréis comentar, y si no, pues nos despedimos hasta el mes de octubre, que le tenemos aquí encima ya. Seguramente será en la segunda quincena de octubre cuando tengamos la sesión con Gracia Danez, ¿vale? Muy bien. Muchas gracias. Yo agradecerte, Salvador, a vos, a Juanchi. Bueno, este espacio es hermoso y muy contento de estar acá, de verdad, muy, muy contento. Y nada, quedo dispuesto voy a compartir ahora que salen probablemente en muy poco tiempo la segunda publicación ya con los instructivos que están validados por expertos, que también lo voy a compartir en el grupo, así el que está interesado en conocer más del programa ya tiene lo último que se publica, que es ahora muy breve. Y nada, quedo abierto a preguntas, consultas, acérquense a Flacica, hay muchas cosas que aún para no socios están abiertas y es una comunidad también muy linda como esta y nada, nos gustaría que se acerquen también. Así que, bueno, estamos hasta la próxima. Muchísimas gracias, Federico. Ha sido un auténtico placer. Espero que hayas estado cómodo y que si hay alguien que quiera presentarnos su trabajo, sus experiencias, lo que sea, esto simplemente es decir, hola, que yo quiero, y ya está, y buscamos fecha, ¿de acuerdo? Ok, sí, gracias. Un placer. Gracias. Muchas gracias. Chao, buenas tardes. Gracias, Federico, gracias. A ustedes.